Sin embargo, prefirió convalidar una obra convirtiéndose así en un operador del oficialismo. Imagínense, sorpresivamente, años después el nombre de Hugo Aguilar apareció en los acordeones que fueron repartidos previo a la elección del Poder Judicial, en el cual obtuvo el mayor número de votos. El reto para el ministro Aguilar es monumental. Veremos si es fiel al mandato de proteger la Constitución. Mientras, nos quedamos con algunas interrogantes. ¿Responderá a sus electores o a los ciudadanos? ¿Responderá a la Constitución o al oficialismo? Yo quiero aprovechar para precisar lo que estás planteando. Sí. Se me acusa de un conjunto de cosas que desafortunadamente no tengo una capacidad para imponer, para convencer, para comprar, para modificar voluntades. Lo que me tocó a mí hacer en el proceso de consulta del Tren Maya es aplicar un estándar internacional. El derecho de consulta no está reconocido en la Constitución Federal, está reconocido en el artículo 6 del Convenio 169 y en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas. Y nunca se había usado estos instrumentos internacionales para establecer un proceso de consulta. Entonces a mí me tocó diseñar la implementación, bajar ese estándar internacional en un caso específico. Y debo decirte que en todo el mundo no hay un caso concreto, un caso específico en el que se ha llevado un proceso de esta naturaleza. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Muy buena entrevista el día de ayer, sí, anoche con Alejandro Domínguez en Milenio. Estuvo presente Hugo Aguilar, el nuevo presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y así le calla pues el hocico a todos sus detractores, a todos los que con el clasismo y racismo que les caracteriza han estado inventando y diciendo que pues no es legítimo la forma en que llegaron los ministros de la Corte, y sobre todo ahora con un ministro presidente indígena mixteco, del cual han dicho de todo, criticando hasta lo que él ha expuesto de la pluriculturalidad y también de no usar la toga, mis estimados amigas y amigos pregoneros, y también de que llegó por acordeones, porque fue impuesto por Morena y demás, así tal cual como Xóchitl Gálvez lo llegó a decir en su momento para criticar su llegada a la corte. Eso es lo que decía, mis estimados pregoneros. Responderá a sus intereses políticos o la defensa a la Constitución, a sus electores o a los ciudadanos. Sí, en pocas palabras, que si va a obedecer lo que Morena le dicte. Vamos a recordar esto que decía Xóchitl Gálvez y posteriormente esta entrevista donde le cierra el pico a Xóchitl, a todos estos peronistas y a todos estos que han despotricado en contra del nuevo ministro Hugo Aguilar. Es injusto comparar a Benito Juárez con Hugo Aguilar. Son dos concepciones distintas. Es sobre todo injusta la comparación para el próximo presidente de la Suprema Corte, porque lleva en sus hombros la presión de equipararlo con uno de los mejores presidentes de México, únicamente por compartir su origen indígena. A Juárez lo llevó a ser presidente del máximo tribunal su trabajo como abogado, diputado y gobernador de Oaxaca, el ser un hombre de leyes que buscaba que todos los mexicanos fueran iguales ante la ley. A Hugo Aguilar lo llevó su trabajo en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, del cual fui testigo. Lo conocí como un hombre conciliador y prudente, pero la verdad también lo llevó a la Suprema Corte su decisión de prestarse al trabajo político para cumplir el capricho del presidente López Obrador de construir el Tren Maya. Esta mega obra estrella requería de consultas previas, libres e informadas en comunidades indígenas afectadas por el proyecto, tal como lo indican los estándares internacionales a falta de una legislación nacional. Porque, ¿qué creen? Morena no ha querido aprobar con su mayoría una ley de consulta a los pueblos indígenas. ¡Claro! No se quieren dar un balazo en el pie. Hugo Aguilar, como coordinador de los derechos indígenas del INPI, realizó consultas que fueron hechizas y de mala fe. Por ejemplo, en la información que presentó a las comunidades se hacía referencia a beneficios del proyecto, pero no mencionaba los impactos negativos en las comunidades. Esta observación no la hizo cualquier organismo, la hizo la ONU, que cuenta con una gran credibilidad a nivel mundial. Por su experiencia, Hugo Aguilar sabía y conocía a la perfección cómo realizar una consulta de acuerdo al convenio 169 de la OIT. Sin embargo, prefirió convalidar una obra convirtiéndose así en un operador del oficialismo. Imagínense, sorpresivamente, años después el nombre de Hugo Aguilar apareció en los acordeones que fueron repartidos previo a la elección del Poder Judicial, en el cual obtuvo el mayor número de votos. El reto para el ministro Aguilar es monumental. Veremos si es fiel al mandato de proteger la Constitución. Mientras, nos quedamos con algunas interrogantes. ¿Responderá a sus electores o a los ciudadanos? ¿Responderá a la Constitución o al oficialismo? Le tocará a él escribir su propia biografía al frente de la Suprema Corte. Deseo que ante todo esté primero la Constitución.
Esto es lo que dijo Xóchitl Gálvez en un video hace algunos días, luego de que ya se entregara la constancia de mayoría a Hugo Aguilar y a todos los ministros de la Corte, y bueno, ya quedó conformado y se sigue pues despotricando en su contra Xóchitl Gálvez y muchos del PRIAN, todos estos fachos, y así responde Hugo Aguilar, nuevo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante estos temas que han salido en los últimos días, que cuando era coordinador del INPI, que nunca vio por las comunidades indígenas, y él decidió apoyar con todo el proyecto del Tren Maya. Vamos a verlo, así le cierra la boca a todos estos detractores y por supuesto a Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. Buenas noches, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por abrir el espacio. Después de apenas unos días de que le dieron la constancia de mayoría, ¿no? Así es, un hecho histórico también, porque por primera vez yo creo que en siglos se extendió una constancia en lengua mixteca y en español. Yo recibí 2 constancias felizmente, y después de que en esta instancia los indígenas éramos motivo de burla, de mofa, ahora tuvimos un lugar digno. Claro, fue el expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien hizo esa burla, ¿no? En una llamada que se filtró y que fue difundida. Así es, digamos, los pueblos indígenas hemos vivido en condiciones de discriminación pues, durante todo este tiempo, y hoy hemos logrado un acto histórico por ese simple hecho. Se da la constancia en lengua indígena, hicimos uso de nuestra lengua en el acto oficial, y tuvimos un lugar digno en los pueblos. Llegará una posición a la Corte y a encabezar la Corte, posición que ocuparon Benito Juárez, Ignacio Ramírez el Nigromante, ¿no? Otras personas de origen con orígenes indígenas. ¿Qué significa para usted llegar a esta posición? Primero, una gran responsabilidad. Estamos conscientes de el lugar al que vamos a llegar, el reto que tenemos, las dificultades que ha tenido la Corte, por decirlo de manera suave, en los últimos años, y la condición que tienen grandes sectores de la población respecto a la justicia. Entonces, una gran responsabilidad, pero por otro lado también una gran satisfacción por el trabajo realizado durante la campaña, por la oportunidad que se presenta de darle un nuevo enfoque, una nueva visión a el sistema de justicia de este país. Son sentimientos que necesariamente prevalecen, yo creo que no solo en mí, sino en todos los que participaron en este gran proceso electoral. Sí, escuchaba que dijo en estos días que va a llegar con plena libertad y que esa libertad se la garantizan los 6 millones de votos que tuvo. Así es, yo puedo decirte que durante la campaña no logré votos haciendo compromisos con algún grupo, alguna agrupación, sindicato, poder político, líder. Yo llego con los votos que la ciudadanía depositó el día 1 de junio. No tengo más que compromiso que con ellos, con la Constitución, con el marco jurídico, con garantizar certeza para todos, porque este para mí es el objetivo central, y hay un sector de la población que cuenta con los recursos suficientes para contratar un abogado calificado o un despacho de abogados, y ellos seguirán llegando a la Corte y se les va a administrar justicia siempre que tengan la razón. Pero hay otro sector que no tiene estas condiciones y para los cuales pues el sistema de justicia no ha existido, y vamos a equilibrar ahora la condición de estos sectores sociales tradicionalmente excluidos para que accedan a la justicia. Vamos a tomar medidas para que estos sectores alcancen la justicia como lo han demandado durante mucho tiempo. ¿Quién lo puso en esos acordeones? Aparecía usted en esa primera posición y llegó usted en primera posición con los votos, obviamente, de quien fue a votar. Yo lo que te puedo decir es que el proceso electoral fue muy complejo. El día de la elección yo tuve que hacer mi acordeón. Sí. Yo me había concentrado en la elección de ministros, no había revisado todos los candidatos que había para los otros cargos. Ya cuando fui a encarar la urna me llevé 40 minutos para hacerlo, y vi necesario hacerlo para no tener que perder tiempo en el lugar. Los acordeones, yo creo que, o más bien las listas de orientadoras eran necesarios conforme a estaba el procedimiento. No hicimos nosotros, ni siquiera en mi equipo, se decía en broma en muchos lugares de las comunidades indígenas que ellos nada más conocían el número 34, iban a votar por el 34, y creo que se hizo efectivo. En el caso mío así fue. Sí, ¿cuál será el papel de Hugo Aguilar en la Corte? Ya tuvo un papel antes movilizándose y demás, luego en el INPI, ¿no? Un papel también importante en su trayectoria, y ahora el Hugo Aguilar de la Corte. ¿Cómo será un abogado que ahora será jurista, ¿no? ¿Cuál será el papel? ¿Qué papel quiere jugar? Pues voy a ser el que haga el enlace entre los 9 ministros para que tomemos decisiones trascendentes. Estamos ya conversando con ellos. Creo que hay una coincidencia en el objetivo central que tenemos en esta nueva configuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos que ganarnos la confianza de la ciudadanía. Tenemos que abrir la Corte a la ciudadanía. En todo el proceso electoral yo pude percibir que la ciudadanía no conoce qué hace el ministro, qué hace el juez, qué hacen los magistrados, y tenemos que bajar la Corte del pedestal en el que está. Tenemos que hacerla
accesible a todo mundo, este va a ser una de las finalidades. Y en esa medida vamos a fortalecer y mejorar el sistema de justicia del país. Ese es nuestro objetivo central, que todos se sientan atendidos, que todos tengan la certeza jurídica necesaria para el funcionamiento del país. Vamos a establecer diálogo con todos, con los otros poderes también. Somos un solo México y debemos de construirlo entre todos. Diálogo, pero no con descendencia, es decir, no se permitirá cuando haya excesos. Se lo pregunto para saber es el equilibrio que desde la Corte se podrá mantener con los otros poderes. Si hay un exceso del Poder Ejecutivo, un exceso del Poder Legislativo, ¿ustedes corregirán? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Venga de donde venga, si las decisiones, los actos que vamos a revisar o vamos a juzgar, detrás de ellos hay corrupción, hay deshonestidad, hay vulneración de derechos, vamos a darle la razón a quien la tenga, vamos a cuestionar y validar lo que está facultado la Corte para hacer. Pero no per se, no vamos a buscar que nosotros ya con una visión de entorpecer los cambios, de entorpecer la función de los otros poderes, asumamos una visión propia y la impongamos como decisión judicial. Vamos a dialogar y vamos a resolver conforme a la Constitución. Creo que tenemos un buen margen en el marco constitucional para llevar a cabo esta idea, esta visión nueva de justicia, sobre todo a los menos favorecidos. Tenemos las condiciones, se acaba de reformar la Constitución en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, nos tenemos la base para llevar a cabo esto que hemos venido planteando. Sí, ¿cómo queda su relación con los pueblos indígenas? ¿Hay algunas comunidades que se han manifestado en contra de algunas conductas cuando usted estuvo en el INPI sobre cómo los iban a convencer para que se aprobaran distintos proyectos, el Tren Maya, pero también las comunidades yaquis? ¿Cómo queda su posición con estas comunidades que a lo mejor quedaron tocadas, ¿no? O ciertos integrantes de ellas? Sí, yo creo que esto último es lo que ha ocurrido. Sí. Hay ciertos integrantes de pueblos indígenas que tienen una opinión negativa, pero yo quiero aprovechar para precisar lo que estás planteando. Sí. Se me acusa de un conjunto de cosas que desafortunadamente no tengo una capacidad para imponer, para convencer, para comprar, para modificar voluntades. Lo que me tocó a mí hacer en el proceso de consulta del Tren Maya es aplicar un estándar internacional. El derecho de consulta no está reconocido en la Constitución Federal, está reconocido en el artículo 6 del Convenio 169 y en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas. Y nunca se había usado estos instrumentos internacionales para establecer un proceso de consulta. Entonces a mí me tocó diseñar la implementación, bajar ese estándar internacional en un caso específico. Y debo decirte que en todo el mundo no hay un caso concreto, un caso específico en el que se ha llevado un proceso de esta naturaleza. Yo he señalado que esta es la parte que a mí me corresponde, la parte de implementación de la norma y el diseño de la metodología para llevar a cabo la consulta. La información, todos los datos que debiera de vertirse en este proceso correspondía a otras para que estuvieran bien informados y si daban el visto bueno, no a la construcción, estuviera la información correcta. Y debo decirte también otra cosa, lo que yo pude percibir, porque fui testigo de varias de estas asambleas, es que el tren ya estaba en territorio maya, ya estaba en territorio de la península. Las personas, las autoridades, el ciudadano de a pie, tenía una experiencia con el tren. Es más, pues estaban añorando que se renovara el tren, que volviera a funcionar. Yo recuerdo que en muchas de estas asambleas se pedían más estaciones en sus comunidades. O sea, en lugar de retrospectiva ve como una buena obra, o sea, sí ha contribuido a las comunidades indígenas de la región. Yo creo que a lo largo vamos a poder evaluarlo. Las comunidades aceptaron el proyecto. En la mayoría, solo una asamblea fue la que estuvo dividida. No, yo diría que no, tampoco es que haya sido un no. Como ocurre en cualquier asamblea, había opiniones divididas y metodológicamente lo que correspondía es que los que decían sí convencieran a los que dijeran no y viceversa. Y ganó el sí por mayoría, no por unanimidad. En el resto de las asambleas casi fue por unanimidad. Volviendo a su proyecto al frente del Poder Judicial, al frente de la Suprema Corte, mencionaba de llevarle a la gente, acercar a la gente a la Corte, ya ha mencionado la itinerancia, salir, me imagino, de Pino Suárez. ¿Esto se permite? O sea, ¿serían sesiones legales? Vamos a hacer modificaciones al reglamento, vamos a emitir acuerdos que nos den el sustento jurídico, pero no hay un impedimento. El asiento de los poderes es la Ciudad de México, pero puede funcionar en otros lugares de la República y hay problemáticas muy específicas en el norte, en el centro, en el sur, en la península, y llevando la Corte a estos lugares vamos a poner énfasis en buscar justicia a estas problemáticas. ¿Qué facultades tendrá la Corte? Porque entiendo que no solamente cambió la composición, no se renuevan los integrantes, 3 ministros que se quedan, pero por elección popular. Entiendo que hay facultades que cambian.
No, digamos que es lo que cambia con la reforma judicial es el método de elección y de integración del Poder Judicial. Y en términos de la Corte lo que cambia es que se eliminan las salas. Y vamos a funcionar ahora en pleno. Todas las funciones que tenían las salas se va a tener en pleno. Y creo que es fundamental porque había temas centrales que se tomaban por mayoría de 3 votos en una composición de 11. Ahora todas las decisiones se van a tomar por 6 votos. Es decir, requiere más análisis, más consenso, más diálogo. Con 6 de los 9 son... Con 6 de los 9 tenemos posibilidad de que pasen los asuntos los mismos, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparos en revisión, amparos directos en revisión, los mismos temas. La parte sustantiva no cambia. Quizás en donde vamos a tener un plus es en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, porque la reforma es reciente y había una exclusión plena de los pueblos. Se debatían derechos de los pueblos indígenas sin presencia de los pueblos indígenas en la Suprema Corte de Justicia. Eso va a cambiar desde el día 1. Eso tiene que cambiar desde el día 1. ¿Cómo se lleva con sus próximos compañeros, con las ministras y ministros que integrarán el Pleno? Ya tuve una reunión con todos ellos, hay plena coincidencia, todos estamos conscientes que vamos a inaugurar una nueva etapa del Poder Judicial y que debemos de trabajar con todos y con todas. Yo he hecho una convocatoria a todos los que integran el Poder Judicial, los que no van a cambiar todo el funcionariado, a que tenga la confianza. Vamos a seguir aplicando la misma Constitución, las mismas leyes, y ahora vamos a incorporar una perspectiva distinta, un enfoque distinto para atender a los que nunca habían sido atendidos. Normalmente los asuntos llegan a través, y mencionaba los despachos, los abogados, etcétera. Ese vínculo, ¿no? Porque el ministro no va a poder estar yendo, ¿no? a buscar asuntos y no sé si tenga la facultad de atracción inmediata, sino que le tiene que llegar. Falta ese elemento. ¿Cómo llega el caso a la Corte? Hay muchos casos ya judicializados y vamos a diseñar el mecanismo adecuado para seleccionar qué casos amerita resolver la Suprema Corte. Vamos a, durante la campaña, y eso voy a proponer a casos que ya estén en algún tribunal, ¿no? Y que ustedes atraigan. Los que ya vayamos a traer, y voy a proponer al resto de los ministros que nos despeguemos un poco del formalismo para ir a la sustancia del tema. Hablando del formalismo, la toga. ¿Qué va a pasar con la toga? Usted propuso no utilizarla. Entiendo que se tendrían que modificar algunas cosas. ¿Por qué la propuesta y si se va a concretar? Ha sido polémico esto y quisiera explicarlo. En el año 2001 se reconoce a nivel constitucional un principio que es transversal, el principio de pluriculturalidad. Y esto implica reconocer que en México hay muchas culturas, muchos pueblos, muchas formas de mirar la democracia, la justicia, la solemnidad, el desarrollo. No hay una sola visión en cada uno de estos temas nacionales. Y lo que yo estoy planteando es que la Corte no escapa de este principio de pluriculturalidad. Y así como la Corte tiene sus símbolos, sus solemnidades, otros pueblos tenemos también nuestros símbolos y solemnidades. Uno de ellos, por ejemplo, el que es más emblemático es el bastón de mando. Cualquiera diría que el bastón de mando es una madera, ¿no? Para nosotros también es un símbolo. Y lo que yo estoy planteando es cómo cambiamos también de forma, cómo dignificamos a los pueblos que normalmente han sido vistos como folclore, como cosa secundaria. Se valora más al indio muerto, al indio del pasado, que al indio de ahora, al indio vivo, como si no existieran culturas vivas en este país. Y lo que yo estoy planteando es que todo México, y la Corte incluida, tiene que aceptar esta realidad y tiene que aprender a convivir con lo diverso en todos los ámbitos. Bien, entonces la idea es que cada quien se vista como quiera. No, pues no voy a imponer. Yo, en mi caso, yo he planteado que vamos a darle esta especificidad cultural a la toga o al traje. No vamos a ir también fuera de solemnidad. Reconocemos el papel y la función que vamos a desarrollar en la Corte. Sí, es que su postura es totalmente reconocible, ¿no? Cada quien, digamos que reconocer esos valores, ¿no? Y poderlos mostrar. Pero entiendo que también la toga tiene este uso para que no sea un asunto elitista, ¿no? Y que todos somos iguales. Entiendo que también por eso se impuso. Entonces, a lo mejor vemos a una ministra que le gusta usar ropa de marca, ¿no? Yendo así ante todos. No, la toga tiene un sentido de diferenciar la función. Si revisamos, en Inglaterra se usaba una peluca, pues si queremos regresar a eso, a vernos todos iguales, pues bueno, pongámonos una máscara igualita y una peluca. No creo que sea la homogeneidad el sentido y el mensaje adecuado. Todos somos diversos y este país es diverso y creo que ese es el mensaje más adecuado. Aprovecho para decir que nosotros el sistema jurídico que tenemos lo hemos traído de otras latitudes y es bueno adoptar pensamientos e instituciones jurídicas de otras latitudes, pero también es momento de construir algo mexicano para la realidad mexicana que resuelva la problemática de México. Eso es lo que está
también enfrente. Sí, muchos llegan sin el conocimiento de lo que pasa allá al interior, ¿no? Saben cómo funciona la corte y demás. Hay mucho personal preocupado y tal vez podrían ayudarlos a ustedes ya dentro de la corte. ¿Qué ha pensado sobre el personal judicial que ya lleva tiempo allá trabajando? Todos nosotros hemos tenido vínculos, trabajo, relación con la corte. No hay alguien que llegue en serio que no sepa ni cómo está. Y obviamente que vamos a reconocer las capacidades creadas. No se trata de llegar y empezar de cero y correr a todo mundo. Absolutamente no. Ya he hablado con los compañeros ministros y ministras y vamos a aprovechar las capacidades ya creadas en la Suprema Corte y en los órganos jurisdiccionales en general. Obviamente que quien no comparte esa visión, quien lo encontremos haciendo cosas indebidas, pues obviamente vamos a dar vista al Tribunal de Disciplina y pues tendrá que dejar el espacio, pero quien contribuya a encontrar una justicia real, verdadera, que realmente sirva a la nación, será bienvenido a los equipos. Hugo, pues mucho éxito